quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y testigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam estará en el camino correcto. Pero quien le dé la espalda a la sunna y la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estará en un camino de tribulaciones y de dudas constantes. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, el comportamiento correcto, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. En nuestra khutba de hoy seguimos analizando el hecho histórico de la hijra, o la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la Meca a Medina. Y seguimos analizando cuáles fueron las causas previas, cuáles fueron aquellos hechos que forzaron a los musulmanes a emigrar de la Meca a Medina. Y en khutbas pasadas hablamos sobre la dimensión espiritual que tiene la hijra, la importancia que tiene la hijra para nosotros hoy. Y hablamos también sobre cuatro estrategias que utilizaron los incrédulos de Quraysh para presionar a los musulmanes y específicamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cómo esas estrategias incluso se siguen aplicando en la actualidad. Y hoy vamos a analizar la última de estas estrategias que utilizó Quraysh para presionar al profeta sallallahu alaihi wasallam, a los musulmanes y a cualquier persona que quisiera ayudar o apoyar a los musulmanes. Quraysh venía analizando esta situación, utilizando distintas estrategias, pero como vimos, cada una de estas estrategias fracasaba. Y entonces estos líderes de Quraysh llegan a la conclusión que la única solución a todos los problemas de ellos es asesinar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y asesinándolo a él se acaban todos los problemas que ellos tenían. El problema es que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba protegido por su tío, su tribu. Y si ellos asesinaban al profeta sallallahu alaihi wasallam, se iba a dar una guerra tribal entre ellos. Porque esta tribu, a pesar de que no eran musulmanes, protegían al profeta sallallahu alaihi wasallam porque él pertenecía a esta tribu. Y entonces la gente de Quraysh va donde Abu Talib. Recuerden que ya habían ido varias veces a negociar con él. Esta vez van a decirle, a darle un ultimátum y decirle: o nos entregas a Muhammad para que nosotros lo justiciemos, o toda tu tribu va a sufrir las consecuencias. Y entonces, obviamente, Abu Talib les dice: ¿cómo voy a entregarles a mi sobrino para que lo asesinen? Por supuesto que no, nuestra tribu se mantiene en pie. Entonces estas otras tribus de Quraysh se juntan entre ellas y deciden hacer algo en aquella antigüedad que en la actualidad podemos ver, que todavía se utiliza como elemento de presión, que es un boicot o un bloqueo amplio y total de una sociedad a otra. Primero, un bloqueo económico. La tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam, nadie le iba a vender nada, nadie le iba a comprar nada. Nadie podía casarse, ningún hombre iba a pedir en matrimonio ninguna mujer de esta tribu. Y si encontraban a alguien de esta tribu en algún lugar, no podían hablar con ellos. Un bloqueo, un boicot completo. Y la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hace? Deciden, Abu Talib, que era el líder de esa tribu,
decide que no era lo más lógico para ellos seguir estando en esa ciudad, en la ciudad de la Meca, sino que se retiran a un lugar que se llama She'b Abu Talib, o como un lugar estrecho que pertenecía a Abu Talib para que ellos se queden allí. Recuerden, esto significaba que no tenían acceso a comprar ni vender nada, ni a relacionarse de ninguna manera. ¿Y cuánto tiempo creen que duró este boicot? Duró 3 años. Desde el mes de Muharram del año 7, desde que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado con la misión de profeta, hasta Muharram del año 10. Y en la jutba que viene vamos a hablar sobre qué es lo que sucede en el año 10. Hay varios eventos históricos que suceden en el año 10 y algunos como consecuencias de 3 años de bloqueo y boicot que esta tribu tuvo que sufrir. No tenían alimentos, muchas veces no tenían qué tomar, tenían muchísimas necesidades, no podían comprar ni siquiera vestimenta. Pero en todas partes hay líderes negativos, como estos líderes de Quraysh, que implementaron las tribus más fuertes sobre la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hay personas de bien y líderes de bien, nos enseña esta historia incluso sin ser musulmanes, porque entre la gente de Quraysh había gente que intentaba de alguna manera romper este bloqueo. Intentaban llevar alimentos porque se escuchaban por la noche el llanto de los niños con hambre, el llanto de las mujeres con hambre. 3 años y gente intentando constantemente romper este bloqueo, pero los líderes de Quraysh trataban de impedirlo tanto como podían. Pero en un momento estos líderes buenos de Quraysh deciden ya no soportar más esta situación y convocan a una asamblea y les dicen: este boicot, este bloqueo que estamos haciendo es algo injusto y está perjudicando la vida de personas inocentes. Vamos a acabar con este bloqueo. Obviamente el cabecilla de Quraysh, el que llevaba todo esto adelante, era Abu Jahl. Y Abu Jahl les dice: no hay manera de que rompamos este bloqueo. Pero estas personas insisten y les dicen: este pacto se llevó porque algunos pocos poderosos lo hicieron obligatorio sobre el resto de nosotros, pero nosotros no estamos de acuerdo. Y entonces distintas voces dentro de los líderes de Quraysh empezaron a levantarse y decir: no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero la voz de Abu Jahl y otras personas eran igualmente poderosas. Y entonces estaba presente allí Abu Talib. Llega Abu Talib, tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, líder de los que estaban siendo boicoteados. Y entonces él dice unas palabras como para terminar de zanjar esa disputa que la gente de Quraysh estaba teniendo allí. Dice: mi sobrino ayer me dijo que su Señor le reveló que ese pacto que ustedes hicieron e inscribieron sobre un papiro y colgaron en la puerta, en el interior de la Kaaba, como muestra de que ese era un pacto solemne de Quraysh, ese pacto fue devorado por termitas, excepto la primera frase que dice: Bismika Allahumma, en tu nombre, oh Señor. Todo el resto del documento fue devorado. Si lo que dice mi sobrino es cierto, que se termine el boicot. Y si lo que dice él es mentira, yo se los entrego para que ustedes lo ejecuten. ¿Se dan cuenta la apuesta que él está haciendo? Él está seguro de lo que dijo su sobrino, pero esta apuesta que él está haciendo puede solventar esa disputa. Obviamente Abu Jahl, ¿qué dice? ¿El qué quiere? Quiere la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice: claro, vamos. Y entonces el Mu'tamim ibn Adi ingresa a la Kaaba y sale
con un pedazo muy pequeño y dice: lo que dijo Muhammad es cierto. Él no es musulmán, ni es de la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam. Me dice: lo que dijo Muhammad es cierto. Y entonces todos los líderes dicen: este boicot ha terminado. Y esto termina en el Muharram, es decir, el principio del año 10º. Es decir, los musulmanes, el profeta sallallahu alaihi wasallam y todas aquellas personas de la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam que ni siquiera eran musulmanes, sufrieron 3 años de este boicot. Y esa herramienta que utilizó Quraysh, injusta, bloqueo, boicot económico, social, también lo podemos ver en la actualidad, en el cual los grandes, poderosos imperios de esta tierra toman los países pequeños y economías emergentes y le ponen cantidad de restricciones económicas para que no puedan surgir. La misma estrategia injusta y opresora que utilizó Quraysh para aplastar al profeta sallallahu alaihi wasallam, a los creyentes y a cualquier otro que le diera apoyo, son las mismas estrategias que se siguen utilizando en la antigüedad, y tan injustas como son aquellas, son injustas las que se aplican sobre esos pueblos hoy. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda luz para distinguir la verdad y fortaleza para apoyarla a pesar de las épocas y las personas. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda luz para distinguir el error y apartarnos y no apoyar nunca las causas injustas y opresoras. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, pidan paz y bendiciones.